El arte del siglo XX se halla en sus inicios caracterizado por la aparición de un fenómeno que permanecerá vigente como eje de la renovación y de la actividad artística: la vanguardia, noción nueva en el devenir artístico y que por tanto se liga íntimamente al arte de este periodo. Dividiremos en dos partes los movimientos de este siglo. En esta sesión veremos los primeros 5. El fauvismo se caracteriza por el uso de colores vibrantes y arbitrarios, aplicados con pinceladas intensas y sin preocuparse por la representación realista. Expresionismo, movimiento que enfatiza la emoción y la subjetividad, deformando la realidad para transmitir sentimientos intensos. Cubismo, movimiento fundado por Picasso y Braque, que descompone las formas en múltiples perspectivas simultáneas. Futurismo, inspirado en la velocidad, la tecnología y la modernidad, busca capturar el dinamismo del mundo moderno. Dadaísmo, movimiento antiarte que rechazaba la lógica y celebraba lo absurdo y lo espontáneo. Tres de los pintores más sobresalientes de este periodo fueron Henri Matisse, André Delahaye y Maurice de Blamire. Ahora veremos a dos pintores del fauvismo, menos conocidos, pero que también tuvieron influencia importante en el movimiento, aunque su fama haya sido eclipsada por Matisse, Delahaye y Blamire. Al primero que estudiaremos será a este pintor de los Países Bajos. Su estilo fueron retratos y escenas sociales con colores intensos y sensuales. Se unió brevemente al grupo fauvista, destacando por sus retratos de mujeres parisinas con ojos alargados, rostros marcados y colores violentos. Entre sus obras más destacadas se encuentra La mujer del sombrero negro. Muestra el retrato de una mujer elegante, probablemente parisina, con un sombrero negro de ala ancha que domina la composición. Su rostro, aunque suavemente moderado, está construido con tonos exagerados, rosas intensos, verdes fríos y sombras azuladas, lo que le da una expresión magnética y enigmática. Los ojos, ligeramente delineados, parecen mirar con distancia o ironía, mientras que los labios rojos resaltan con audacia. En esta otra obra, muestra el retrato de una cantante lírica, en actitud firme y elegante, probablemente en plena actuación o representando un papel. La soprano aparece con un vestido escotado, elegante, de colores intensos y contrastantes. El rostro está definido por líneas gruesas y sombras marcadas, con una mirada poderosa, segura y algo distante. Aquí retrata a una mujer con un collar rojo y una expresión cautivadora. La obra fue parte de la colección de Helena Rubinstein, una pionera en el negocio de los cosméticos y una destacada coleccionista de arte de vanguardia. Esta obra, en donde representa la elegancia y el misterio a través de su retrato femenino, destacando el color y la composición que son características del artista.
Este pintor francés está influido por Cézanne y Derain. Sus paisajes y escenas costeras muestran pinceladas amplias y paletas vibrantes. Participó en el Salón de Otoño de 1905, donde se consolidó el fauvismo y contribuyó a llevar el estilo a la región de Normandía. Techos y la Catedral de Rouen es una de sus obras destacadas. Es un excelente ejemplo del fauvismo aplicado al paisaje urbano y muestra cómo el pintor traduce una escena arquitectónica en un estallido de color y ritmo pictórico. La pintura representa una vista de la ciudad, con los techos rojizos de las casas en primer plano y al fondo la silueta majestuosa y vertical de la catedral gótica, desbordada de color. El cielo no es una simple extensión azul, es dinámico, formado por pinceladas agitadas y tonos que vibran entre el azul, el lila y el blanco. Esta es una obra de las más brillantes representaciones del fauvismo en su etapa de plenitud. En esta pintura captura el paisaje del pequeño puerto mediterráneo al sur de Francia, pero lo hace no como un testigo pasivo, sino como un intérprete emocional del lugar. El paisaje de Provence representa una escena de campo típica del sur de Francia. El paisaje se compone de colinas ondulantes, árboles estilizados y casas rurales, todo bañado por una luz intensa y mediterránea. Los árboles se curvan con dramatismo, los caminos parecen serpentear entre manchas de color y el cielo, lejos de ser uniforme, vibra en azules profundos y violetas. Las formas no están detalladas, sino sugeridas con manchas de color claros, de manera que todo parece estar en movimiento, como si el calor y la luz deformaban los contornos. En este movimiento, los que más influyeron fueron Edvard Munch, con su obra El Grito, que fue una influencia clave, aunque anterior al siglo XX, es una de las pinturas más icónicas del arte moderno y un pilar del expresionismo. En esta obra de Egon Schiele, Autorretrato con chaleco amarillo, es una de las representaciones más potentes del expresionismo austriaco y un claro ejemplo del estilo visceral y emocional del artista. En esta otra obra, de Ernest Ludwig Kirchner, obra emblemática del expresionismo alemán, esta obra refleja la agitación, el anonimato y la tensión emocional de la vida urbana moderna a principios del siglo XX. Pintora de origen ruso-alemán, fue una de las primeras artistas en mezclar simbolismo, expresionismo y espiritualidad en sus obras. Entre sus obras más importantes se encuentra Autorretrato, un retrato austero y frontal donde se representa con mirada fuerte y fondo sombrío. La pincelada es densa y los colores oscuros acentúan su introspección. En la ciudad encontramos un paisaje urbano con una paleta opresiva y vibrante, donde la arquitectura parece cerrarse sobre los personajes. Transmite soledad y alineación. En su obra Domínguez muestra una escena de mujeres caminando vestidas de negro en un entorno rural. La atmósfera está cargada de melancolía, reforzada por el cielo pesado y la paleta de azules y grises. Conocido por sus paisajes apocalípticos, Medner fue uno de los pocos expresionistas en representar el caos urbano y la ansiedad moderna con una fuerza casi profética.
En este caso, muestra una ciudad al borde del colapso, cielos violentos, edificios torcidos, figuras pequeñas y perdidas. Refleja la angustia previa a la Primera Guerra Mundial. En este retrato, la figura se distorsiona ligeramente con fondo turbulento. Es un retrato emocional más que físico, con gran fuerza psicológica. Yo y la ciudad. Autorretrato entre edificios descompuestos y callelotas. Se mezcla el ego artístico con la destrucción de la metrópoli. Sus características fueron descomposición de la forma. Los objetos se representan mediante formas geométricas, cubos, cilindros, conos. La multiperspectiva. Se muestran varios ángulos de un objeto al mismo tiempo. Pérdida de la profundidad. El espacio tridimensional se aplana. Se rechaza la perspectiva tradicional. Colores apagados en la etapa inicial, aunque más vivos en la fase posterior. Rechazo al arte como imitación de la naturaleza. Entre los artistas destacados se encuentra Pablo Picasso con su obra La Señorita de Avignon. Este cuadro, que marcó el comienzo de su periodo africano o protocubismo, es la referencia clave para hablar del cubismo, el cual el artista español es el máximo exponente y creador del movimiento artístico. El hombre con guitarra, del pintor francés Georges Braque, se caracteriza por su composición fragmentada y su paleta de colores apagados, siguiendo los principios del cubismo analítico, que buscaba desconstruir objetos y figuras en sus formas geométricas constituyentes. Como otras naturalezas muertas pintadas por Juan Gris, pintor español, Botella y Frontero juega con un colorido de tonos marrones cálidos combinados con verdes y grises más fríos, tomando directamente del paisaje. A este pintor francés, aunque a menudo se le ubica en una línea más mecanicista, participó activamente en el desarrollo del cubismo, fusionándolo con su propio estilo futurista y constructivista. Esta obra es una explosión de color y geometría urbana, influida por el cubismo, que representa la vida moderna en la ciudad, con un estilo que combina la influencia del cubismo con la admiración por la maquinaria y el progreso industrial. Esta obra, El soldado con pipa, representa a un soldado fragmentado en formas geométricas, casi mecánicas, que evoca la deshumanización de la guerra. Pese a su título, no se trata de un retrato convencional. El rostro, el cuerpo y la pipa se descompone en volúmenes cilíndricos y esferas, integrando al soldado en una especie de máquina visual. Figuras monumentales con volúmenes cubistas. Esta obra marca una etapa de madurez estilística del pintor, donde el cubismo se transforma en una estética monumental, clara y mecanizada. En La mujer con jarrón, la figura femenina es tratada no como un cuerpo natural, sino como una estructura sólida y arquitectónica, compuesta por volúmenes nítidos, líneas curvas y colores planos. Pintora francesa, grabadora y diseñadora teatral de la vanguardia cubista, de estilo ninfista. Aunque a menudo se le asocia con el círculo de los cubistas, la pintora desarrolló un estilo propio, más lírico y femenino, dentro del contexto del cubismo. Su obra se caracteriza por una paleta suave
formas planas y figuras etéreas, muchas veces femeninas, que contrasta con la dureza geométrica del cubismo más ortodoxo. Las jóvenes, una composición con mujeres estilizadas y en tonos pastel, casi como una ensoñación cubista, representa su interés por el mundo íntimo y femenino, sin abandonar la geometría y el bla. Es una muestra excepcional del estilo único de la pintora dentro del entorno cubista. Esta obra es un retrato colectivo que captura la esencia del círculo artístico e intelectual del París de inicios del siglo XX. En ella, la pintora representa al poeta Apollinaire, figura central del cubismo literario y pareja sentimental de Marie, rodeado de algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos Pablo Picasso, Fernando Olivier y la propia Entop, todos integrados en una composición estilizada y poética. Mujer con perro. La obra muestra a dos jóvenes mujeres junto a un perro, en una disposición horizontal que destaca la armonía y la delicadeza del grupo. Una de ellas sostiene una guitarra, mientras el animal actúa como un nexo entre ambas figuras. La artista emplea tonos fríos, blancos, verdes, grises, azules y negros, combinados con toques cálidos de rosa en la falda y un amplio panel amarillo inusual en su ojo. El resultado es una sensación de lunaridad y sueño, suavizada por el rosa y el amarillo que añaden un matiz ligero y femenino. El futurismo fue un movimiento artístico y literario surgido en Italia a principios del siglo XX, fundado oficialmente en 1909 por el poeta Filippo Tommaso Marinetti. Las características principales fueron culto a la velocidad, la tecnología y el movimiento. Admiraban a los automóviles, los aviones, las fábricas y todo lo que representara modernidad, dinamismo y fuerza. La ciudad que asciende es una de las obras más emblemáticas del futurismo y una de las primeras en plasmar plenamente su espíritu. En esta pintura, Umberto Boccioni representa la energía arrolladora del progreso urbano, la construcción moderna y el dinamismo social. La escena muestra a obreros y caballos entrelazados en un torbellino de color y movimiento, simbolizando el ímpetu del trabajo colectivo y la transformación de la ciudad. Esta célebre obra del futurista italiano Giacomo Bella es un ejemplo brillante de cómo el futurismo intentó capturar el movimiento y la energía del mundo moderno. Dinamismo de un perro con correa muestra a un pequeño perro salchicha caminando junto a una figura femenina, pero lo que destaca no es el tema, sino la forma en que está representado. El pintor fragmenta el movimiento en múltiples imágenes superpuestas: las patas del perro, la correa, las piernas de la mujer y sus pies aparecen repetidos en secuencia, evocando el efecto de una fotografía en exposición múltiple. Con esta técnica, el artista intenta trasladar al lienzo la velocidad y el dinamismo que percibimos en la vida diaria, influido por los avances de la fotografía y el cine. El funeral del anarquista Gale es una de las obras más intensas y políticas del movimiento futurista. Carlo Carrà retrata aquí un evento real: el tumultuoso funeral de Angelo Gale, un obrero anarquista asesinado durante una huelga en Milán en 1904.
Pero en lugar de una representación documental, el pintor transforma la escena en un torbellino de fuerza, violencia y caos colectivo, fiel al lenguaje del futurismo. La composición está dominada por líneas diagonales agresivas, figuras fragmentadas y una atmósfera de tensión. Este pintor italiano tuvo cierta fama, no como ninguno de los mencionados anteriormente, dentro del núcleo italiano, pero tuvo la aceptación especialmente por su tránsito posterior hacia el cubismo y el arte decorativo. En esta obra, El baile del pan pan en el Mónico, el pintor crea una escena vibrante de baile en el cabaret parisino. Utiliza fragmentación de figuras y luces para transmitir la energía del movimiento y la vida nocturna. Esta obra la representa cargado de soldados en plena batalla en un tren blindado. La máquina y los cuerpos se funden en líneas diagonales que exaltan la velocidad, la guerra y la mecánica moderna. En La bailarina azul muestra a una figura femenina repetida en movimiento, con colores intensos y un fondo en rotación que expresa el ritmo y la transformación del cuerpo. Benedetta Capa, esposa de Filippo Tommaso Marinetti, fundador del movimiento futurista, fue una figura importante dentro del futurismo tardío. Además de pintora, fue escritora y teórica, y la primera mujer en participar con protagonismo en exposiciones futuristas oficiales, sobre todo en la etapa de aeropintura, una fase del futurismo que exaltaba la vista aérea y la aviación. En su obra Velocidad de lancha motor, una obra vibrante donde una lancha corta el agua a gran velocidad. Utiliza curvas concéntricas, líneas en fuga y un ritmo visual que captura el dinamismo de las olas y la energía mecánica. En Luces más ruidos de trenes, evoca no solo la imagen sino también el sonido y la vibración del paso de un tren. Es una pintura sinestésica, donde luces, ondas y estructuras fragmentadas transmiten la experiencia total del ferrocarril moderno. En su obra Síntesis de la comunicación, hace un homenaje visual a la era de las telecomunicaciones. Presenta símbolos abstractos del telégrafo, las ondas radiales y la velocidad del mensaje moderno. Fue un encargo para la sala del telégrafo del Palacio de Correos en Roma. El dadaísmo, o Dada, fue un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes, surgido en 1916 en el Cabaret Voltaire, en Zúrich. Se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Entre sus representantes más destacados se encuentran en la obra Fuente de Marcel Duchamp. Es un urinario de porcelana firmado con el seudónimo de R. Mutt. Se considera una pieza fundamental del arte encontrado, o ready-made, donde un objeto cotidiano es elevado a la categoría de arte simplemente por la intención del artista de presentarlo como tal. Con este corte metafórico del pintor, realiza una superposición de conexiones fragmentadas en estrecha consonancia
con el movimiento dadaísta, en pleno auge durante el momento de la composición de la obra. Los principios que lo guiaban se definían por la dialéctica negativa de los ideales vanguardistas, reacción contra la tradición, contra la sociedad burguesa, contra lo políticamente institucionalizado, llevado al extremo en la ruptura de límites planteada por el grupo Dada. Francis Picabia representa en esta obra al fotógrafo Alfred Stieglitz con una cámara fotográfica, utilizando una estética de máquina influenciada por el dadaísmo. Esta obra es parte de una serie donde Picabia personifica a diferentes individuos con imágenes mecánicas, reflejando la influencia de la industrialización y el maquinismo en el arte moderno. Fue un poeta, ensayista y artista de performance rumano. Fue uno de los fundadores del movimiento antiarte, conocido como dadaísmo, del que es considerado como su máximo exponente y figura. Esta es una obra clave que recopila los manifiestos donde Tzara expone el pensamiento Dada, su rechazo a la lógica, al arte burgués, a la moral convencional y su defensa del absurdo, el azar y la provocación. Es un texto poético, combativo y fragmentario. Esta es una obra teatral breve, caótica y antinarrativa, que fue representada en el Cabaret Voltaire. Es una parodia de la estructura dramática tradicional y un ejemplo temprano del teatro Dada. Usa lenguaje sin sentido, gestos absurdos y escenografía improvisada. Esta obra es un texto lírico y rebelde que mezcla poesía y manifiesto, crítica social y juego fonético. Refleja la sensibilidad antiacadémica de Dada, usando imágenes delirantes, humor negro y desestructuración del lenguaje. Sophie fue una interiorista, pintora, escultora, profesora, bailarina suiza. Está considerada una de las artistas dadaístas más importantes de su generación. Escultura de madera que representa un busto abstracto, desafiando la idea tradicional de retrato. La cabeza dada es una obra icónica del movimiento. La escultura desafía las convenciones artísticas de la época, reflejando la naturaleza experimental y provocadora del dadaísmo. La obra se caracteriza por sus formas geométricas y la ausencia de rasgos faciales realistas, utilizando colores llamativos y líneas simples. Las composiciones verticales horizontales de la pintora son una serie de obras abstractas que exploran la relación entre líneas verticales y horizontales, a menudo utilizando formas geométricas y colores vibrantes. Estas composiciones, desarrolladas a partir de su trabajo con textiles, reflejan su interés en la abstracción geométrica y su enfoque único que desafían las fronteras entre las bellas artes y las artes aplicadas. Diseñó marionetas para la obra teatral El Reencierro de Carlos Goya. Estas marionetas, conocidas por sus formas geométricas y rostros pintados, se basaron en la unión de diversas formas estereométricas y fueron parte de una producción teatral que también contó con diseños de escenografía de la autora, serie
de figuras articuladas que combinan arte, diseño y teatro en el espíritu dairista. Si te gustó este pequeño recorrido por el arte, no te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal, solo por el placer de aprender.